aquí originalmente se iba a fundar Zacatlán. Comentan supuestamente que antes era más grande. A razón de un accidente lo hicieron más pequeño. Está bastante grandote y muy bonito. Miren, ahí dice reloj musical, donado por Relojes Centenario. Miren, ahí está la prueba de que esta iglesia la construyeron sobre un basamento de una pirámide. Bueno, banda, pues ya nos trajeron aquí el plato del famoso mole de la casa de la abuela. Y bueno, en primera instancia el platillo se ve bastante bien, ¿eh? Se ve bastante rico. Vamos a ver si pica o si es dulce o... ¡Ah, no manches! ¡Qué chingoncísimo, eh! ¡Ah, la vez! ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo videito, bandita. El día de hoy me van a acompañar a un breve recorrido por Zacatlán. Estamos en Zacatlán y vamos a darles un pequeño tour. Bueno, me lo van a dar a mí el tour, pero obviamente pues les voy a ir mostrando lo que vamos a ir viendo, lo que vamos a ir conociendo aquí en Zacatlán. Bueno, cabe mencionar que Zacatlán es un pueblo mágico de Puebla, del estado de Puebla, aquí en México. Y bueno, nos comentan ahorita que vamos a ir, creo que a una cascada, creo que hay un puente de cristal, que por ahí hay una historia medio perturbadora. Ahí se los voy a estar mencionando más adelantito. Pues nada, espero que me acompañen en este pequeño y breve recorrido por Zacatlán. Ahorita nos ubicamos en el Zócalo. De hecho, el día de ayer fue 15 de septiembre, fue lo del grito. No pude venir, la verdad, estaba algo cansado porque vengo de otro mandadito, entonces pues no quise venir acá al ruido y eso, pero el día de hoy es el desfile. A ver si podemos grabar algo también del desfile, esperemos que sí. Y si no, pues nada, yo sé que van a disfrutar este videito, va a estar bien bonito, va a estar bonito. Así que pues nada, ya estoy viendo aquí que el Zócalo, la verdad, está bastante bonito. Miren, guáchenlo ustedes. Miren, la verdad está bastante limpiecito. Acá están las famosas letras. Y está bastante bonito, bastante agradable. Ahorita pueden ver que ya están desmantelando todo el relajo. Estuvo el poder mixteco tocando anoche, la verdad se escuchaba bastante fuerte. Está ya la iglesia, está el famoso reloj, ahorita se lo voy a mostrar. Un reloj de flores también. Y pues está bastante agradable el lugar, ¿eh? A ver qué les puedo mostrar de más aquí, ¿va? Así que pues acompáñenme en este pequeño recorrido por Zacatlán, bandita. Vamos. Miren, banda, aquí atrás de mí está el famoso reloj de flores. Está donado por una marca de relojes llamada Centenario. Supuestamente hace ruido, pero creo que no está trabajando. O no sé, o creo que sí, no, sí. Sí, creo que sí está bien la hora. Quién sabe cómo suene, la verdad no lo he escuchado. Pero mírenlo, está bastante grandote y muy bonito. Miren, ahí dice reloj musical, donado por Relojes Centenario. Creo que son dos, creo que del otro lado hay otro. A ver, vamos a darle la vueltecita. Sí, miren, también es reloj, ahí dice Centenario arriba. Sí, sí está a la hora correcta por lo que veo. Entonces sí está funcionando. Pensé que no, pero sí. Miren, bandita, ahorita queremos desayunar algo y nos recomendaron este lugar que se llama la Casa de la Abuela. Dicen que tiene el mejor mole de todo Puebla. Vamos a ver si es cierto. Ahorita todavía no abren, supuestamente abren a las 9. Ya pasaron más de 7 minutos, como 10. Pero esperemos que valga la espera. A ver si es cierto que es el mejor mole de todo Puebla. Así que acompáñenme a probar el mejor mole de Puebla. Miren, la Casa de la Abuela. A ver si es cierto, a ver si es cierto. La Casa de la Abuela abrió sus puertas por primera vez el 10 de agosto del 2002. Fundada por la señora Marta Herrera Arroyo,
quien ha dedicado gran parte de su vida a cultivar dentro de la comida zacateca esa única mezcla entre tradición, sazón y amor por cada platillo. De un tiempo a la fecha, diversos tipos de visitantes, entre nacionales y extranjeros, han degustado de este lugar las delicias de la cocina poblana, desde los exquisitos y tradicionales tlacoyos hasta la variedad sofisticada de los platillos de temporada. Por su tradición y calidad gastronómica, la Casa de la Abuela ha recibido varios premios nacionales. Además de que su receta secreta del tradicional mole poblano ha cruzado la frontera para deleitar paladares norteamericanos y europeos. Por lo anterior y por todos los exquisitos gustos que deleitar, la Casa de la Abuela ha trazado un camino indeleble en la tradición poblana del buen comer. Bueno, banda, pues ya pasamos aquí al restaurancito. La neta está bastante bonito, bastante acogedor. La neta te sientes como que estás en la casa de tu abuelita. Y está muy bonito, ¿eh? La parte de afuera ya les dejé algunas imágenes. La verdad hay mucha vegetación, muy verde. Ahorita pasamos una partecita acá adentro nosotros. De todas maneras te sientes muy agustín. Entonces ahorita ya hicimos el pedido. Ya pedí el molito. A ver si es cierto. A ver qué tal está. Ya lo quiero probar. Miren, bandita, nos trajeron este pancito que por dentro dije yo, ¿qué trae? Pero bueno, ya preguntamos si es queso. Queso con un poquito de colorante, que supuestamente el colorante le quita lo salado al queso. Y sí, la neta sí está bastante rico. Bueno, banda, pues ya nos trajeron aquí el plato del famoso mole de la Casa de la Abuela. Y bueno, en primera instancia el platillo se ve bastante bien, bien presentable y todo. Huele rico, huele bastante bien. Vamos a clavarle el diente, a ver por qué es el mejor mole de todo Puebla. Primero vamos a probar el mole así solito, a ver qué tal. Y le cabe recalcar que trae ajonjolí tostadito y bueno, se ve bastante rico. Vamos a ver si pica o si es dulce o qué onda. No manches. Si es dulcecito, como que te deja una nota un poquito picosita, pero creo que resalta más lo dulce. Está bastante bueno, banda, Para mí el mejor mole es el de mi jefecita, pero este mole, la neta, sí, ya veo por qué es el mejor mole de Puebla. Aparte, cabe recalcar también que se siente como cremosito. No. Está bastante bueno, banda. Vamos a probarlo con arrocito. A ver qué tal la combinación. A ver qué tal está el arroz también. No manches. Sí me transporta a esa época cuando mi jefecita nos hacía mole. Bueno, todavía nos hace, ¿verdad? Pero jefecita, no me lo tomes a mal, Tu mole está bastante rico, pero ya veo por qué este es el mejor mole de Puebla. Neta, banda, si vienen a Zacatlán, la neta, dense una vueltecita aquí por la Casa de la Abuela. Está bastante delicioso. Pues yo los dejo. Voy a proceder a terminarme este platito de mole poblano. Así que continúen en el video, banda. Vamos. Miren, bandita, llegamos al famoso Puente de Cristal, una de las principales atracciones turísticas aquí de Zacatlán. Vamos a cruzar. Comentan supuestamente que antes era más grande. A razón de un accidente lo hicieron más pequeño. Y guáchense los vistones que hay, Se ve chingona. Es todo lo del puentecito. Pero tiene una vista muy bonita,
muy chida. Ahí atrás está bien chiquito. Les repito, supuestamente pasó un accidente porque lo cedieron de peso. Pero bueno, no está tan alto. Pero pues sí, imagínense. Supuestamente era de 25 personas el peso y lo excedieron y se cayeron. Así que pues vamos a continuar aquí con el recorrido, banda, por Zacatlán. En el Panteón de Zacatlán se encuentra un vitromural llamado La Vida Eterna, dividido en 2 segmentos, 11 cuadros bíblicos y 12 obras que plasman la historia del pueblo mágico. La idea surgió en el 2014 gracias a Mari Carmen Olvera Trejo, quien reunió a artistas para crear estos murales que reflejan la cultura y riquezas del municipio. Los vitromurales, elaborados con vidrio, talavera y dedicación, representan paisajes desde el origen del universo hasta la vida cotidiana de Zacatlán. El sol refracta a través del vidrio creando un efecto de colores brillantes y esplendorosos. El lugar es un destino turístico popular, donde visitantes capturan momentos y fotografías frente a estas obras únicas que transportan la belleza del pueblo de Zacatlán. Miren, bandita, llegamos a un lugar que se llama Paredones. Son unas ruinas de una antigua iglesia. Pueden apreciarlo aquí a mis espaldas. Bueno, lleva el nombre de Paredones porque, bueno, el paredón es un lugar donde fusilaban a personas. Y en esta parte, o aquí, en esta área, pues fusilaban a personas. Algo perturbador. Pero también cabe mencionar, bandita, que aquí en toda esta zona, o sea, donde está ubicado este paredón, aquí originalmente se iba a fundar Zacatlán. Pero resultó que en esa época, pues, hubo muchas pandemias, lepra, la fiebre negra, entre muchas otras enfermedades, y entonces evacuaron a las personas a donde estábamos al principio, allá en la mera ciudad. Allá las ubicaron y ahí fue donde se fundó Zacatlán, pero originalmente se iba a fundar aquí en toda esta zona donde están estas ruinas. Pero también algo perturbador es que a todas esas personas que estaban infectadas y estaban enfermas, pues se cuenta que aquí, adentro de esta iglesia, las quemaron para erradicar todas las enfermedades. Algo muy loco, ¿no? Y otro dato también importante es que esta iglesia está construida sobre un basamento de una pirámide antigua. Miren, ahí está la prueba de que esta iglesia la construyeron sobre un basamento de una pirámide. Bastante increíble, ¿eh? Esta es una zona privada, es un lugar privado, o sea, no es de fácil acceso, pero pues va incluido en el tour que estamos llevando. Así que vamos a seguirle con la siguiente parada, banda. Vamos. Miren, bandita, llegamos donde está el famoso columpio. Yo lo veía diferente en las redes, pero se veía como despejado, creo. Pero veo que hay muchos árboles, miren. Así que ahorita vamos a columpiarnos ahí. Vamos a esperar turno, porque son varios, y a ver qué se siente. Este es más para adultos y ese para niños. Hay 2. No manches, está nublando, a ver si nos agarra la lluviecita antes de ir a la cascada. Así que bueno, vamos a esperar nuestro turno para experimentarlo. Pues mire, bandita, después de probar el molito, de ver todos los murales o los vitromurales, después de visitar las ruinas, pues tocaba conectarnos un poquito con la naturaleza. Vamos a visitar ahorita la cascada de Quetzalapa, que es una cascada que tiene 120 metros. Supuestamente es la más grande
de todo el estado de Puebla. Y ahorita ya vamos aquí bajando para ver su caída, a ver qué tal está. Y regalarles ahí algunas tomitas chidoris. Así que ya estamos aquí bajando. Supuestamente es una bajada de... ¿Cuántos escalones dijeron? Como 300 creo. 300 y tantos escalones. Pues ya vamos aquí empezando el descenso. No invente, manda. Pues sí, está cansadito, ¿eh? Bueno, yo voy relax, pero quién sabe ya el regreso, ¿eh? Hay varias personas que ya vienen a luchas subiendo. Pero pues bueno, estamos acostumbrados a andar haciendo este tipo de cosas. Pero quién sabe ahorita. Venimos cansaditos de pues estar recorriendo ahí otros lados. Pero a ver, quién sabe. Esto me va a servir de entrenamiento para este próximo sábado que voy a subir el volcán La Malinche. A ver qué tal, a ver qué tal. No se pueden perder ese video, estén atentos al canal. Así que por esta razón los invito, si son nuevos aquí en el canal, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan mis próximas aventuras. Pues bueno, aquí seguimos y la neta los paisajes están bien bonitos. Bien chulos, miren aquí las rocas y la vista que tenemos de este lado. Uf, no, está chingoncísima, La verdad los escalones no están tan cansados porque son amplios, entonces eso la verdad te ayuda a que no esté tan cansada la subida y la bajada. Y miren, desde aquí veo que hay mucha gente aquí parada. Vamos a ver qué hay por aquí, por esta parte. Ah, no mames, no manches. Watching. Ah, no manches. Pues bueno, bandita, ya nos tomamos la sotaza. No más, está increíble, Y cabe recalcar que lleva el nombre de Quetzolapan porque pues la cascada asemeja la cola de un quetzal. Entonces por eso los pobladores le pusieron de esa manera. Y está increíble, la neta, Está increíble. Vamos a empezar ya con el ascenso, porque sí son varios escalones. A ver si no nos cansamos ahorita al subir. Vamos a empezar ya a subir las escaleritas. Vamos, allá los voy arriba mejor. Bueno, banda, vamos a bajar aquí a un mirador que supuestamente es nuevo y a ver si puedo hacer algunas tomitas aquí con el dron. Yo creo que sí, y también para que vean la vista. Órale, bienvenidos, dice ahí. Ah, se ve muy chida la vista, Vamos a guachar un poco más de este lado. Miren la vista ustedes mismos. Ah, no manches, se ve chingoncísimo, qué perrón. A ver, vamos a ver de este lado también la vista. Oh, no mames, se ve bien verga. Ah, perdón por la palabra, pero es que la neta se ve muy chingón. A ver si no perdemos el dron aquí, Vamos al otro mirador a ver cómo se ve. Oh, miren, una vista diferente de la cascada. Oh, no mames, se ve bien perrón. A ver, más arribita. Wow. No mames, mano, se ve bien verguísimo. Bueno, pues voy a disfrutar un poquito más aquí de la vista. Pues bueno, bandita, ya se acabó la aventura por Zacatlán.
Zacatlán de las Manzanas. Pues espero que les haya gustado, fue algo rapidito. Bueno, para mí fue algo rapidito. Fue un tour y lo malo de eso es que pues llevamos el tiempo algo contado y pues la neta para mí pues sí es un poquito difícil seguirles el paso a los guías, pero espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La neta estuvo muy chido, muy interesante. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Cuál fue su parte favorita? La mía obviamente lo de la cascada, eso estuvo bien chido. Si ustedes ya han venido aquí, escríbanlo en la caja de los comentarios que es su lugar más chido. Recomienden otro lugar también, a lo mejor y para la otra que venga podamos visitarlo, ¿no? Pues ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita. Dejar su like también. Y pues nada, ya saben, yo soy su amigo el Johnny Vlogs y me despido desde aquí, desde Zacatlán de las Manzanas. Nos vemos en una próxima aventura. Bye.